Hola, bienvenido al programa Una Voz del Cielo. Hoy tenemos como título algo que nos ha pasado, que nos suele pasar y nos seguirá pasando. Y es ¿a quién le hago caso? Ese es el título de este programa, ¿a quién le hago caso? Y pensaba en un juez frente al acusado y allí mirando dos opiniones distintas, la del fiscal, que es el que acusa, y la del abogado, que es el que defiende. Y allí el juez, mirando a ambos y pensando o viendo que tal vez los dos tengan razón, el fiscal y el abogado. Y allí la pregunta del juez, ¿a quién le hago caso? O tal vez lo han sufrido. Digo sufrido porque cuando hay dos opiniones desencontradas es un problema saber a quién uno hacerle caso. Los hijos frente a los padres. Y qué problema es cuando los padres no están de acuerdo en una orden impartida a su hijo o en una opinión dada a su hijo. El padre opina una cosa, la madre otra, totalmente opuesta a la del padre. Y allí el hijo. Y pensando a quién le hago caso, en esa dura decisión de saber qué hacer. Pensemos en una directora, allí sentada en su oficina y vienen la maestra y el alumno. Y la maestra hace su descargo o su acusación o su exposición y luego el alumno hace la suya. Y parece ser que no coinciden. Y entonces allí la directora, ¿a quién le hago caso? Bueno, este tema es algo que viene desde el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los colocó en el huerto de Edén. Allí Dios hablaba con el hombre y cuando Dios lo puso en el huerto, le dio Dios algunas instrucciones. Y una de ellas fue muy importante. Dice allí, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, qué orden le da Dios al hombre y a la mujer. Dice así, Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Allí encontramos una orden, no comer, y allí encontramos una consecuencia de desobedecer la orden, la muerte. Dios se tomó el trabajo de decirle al hombre qué es lo que no debía hacer y por qué razón no lo debería de hacer. Allí está una orden que de infringir esa orden ocasionaría la muerte. Bueno, tenemos tres personas. Tenemos Dios, el hombre y la mujer. Y estaba todo bien. Allí no había ningún problema. El hombre se desenvolvía en el huerto. Hasta que aparece un cuarto ser que tiene una opinión distinta a la de Dios. Y veamos esto también, un acontecimiento que por primera vez se da en el huerto de Edén. Allí cuando el hombre y la mujer escuchaban solamente la voz de Dios. Pero ahora hay un cuarto ser que emite otra opinión sobre la orden de Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículos 1 al 3. Leamos esta porción. Dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él,
ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí la mujer, el ser humano, podemos pensar, se encuentra frente a otro ser que no había conocido. Y dice allí la Escritura que había otro ser, una serpiente, dice, astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Pero ¿quién es este ser? ¿Quién es, o por lo menos, quién está detrás de este ser llamado la serpiente? Y Dios revela el secreto. Dios dice quién es este ser que está allí detrás de esta serpiente. Dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí pensemos en este ser. La serpiente era un animal, pero detrás de ese ser hay una influencia maligna. Allí está el diablo que se llama la serpiente antigua. Y este ser ahora está hablando con la mujer y le pregunta, le dice, ¿qué es lo que Dios te dijo? Pero antes de saber lo que sigue del relato, pensemos en la opinión que dio Jesús acerca de este diablo, acerca de este Satanás que se encuentra allí influenciando a este animal, tal vez a este animal que se llama la serpiente. Pero en realidad el que está detrás de la escena es Satanás. Y dice Jesús allí en Juan capítulo 8, versículo 44, lo siguiente. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Allí Jesús revela a este ser, Satanás, este diablo, que es un mentiroso, conocido como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que influencia sobre todos los seres humanos, y él tiene allí esa aparición en el huerto. Allí empezó su tarea, en el huerto de Edén, y la mujer allí está frente a esta serpiente, y no sabe la mujer porque nunca había experimentado una opinión diferente a la de Dios, nunca se había encontrado con alguien que le dijera o le preguntara sobre lo que Dios le había dicho. Y entonces la serpiente le dice, ¿qué es lo que Dios te dijo? Y me dijo que si desobedezco voy a morir. Y entonces allí la serpiente le da una opinión distinta a la de Dios, distinta y opuesta. Mirá lo que la serpiente o el diablo le dice a la mujer, que ella no sabe el maquinar o la acción de este ser, pero mirá lo que le dice. Dice Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le está diciendo a la mujer la serpiente? ¿O qué le dice el diablo a esta mujer? Le dice que Dios miente. Y por primera vez allí, este ser creado, por primera vez se encuentra entre dos opiniones desencontradas, la de Dios y la de este ser, que ella no conoce, pero nosotros sí lo conocemos, porque la Escritura nos habla de él. Sabemos que es el diablo. Entonces, la mujer está frente a dos opiniones totalmente opuestas la una de la otra. Y entonces ella debe saber a quién hacerle caso, debe tomar una decisión. Y no solo eso, no solo la serpiente le dice que Dios miente, sino que le sigue enroscando. Por eso hay un dicho, dice, te enroscó la víbora. Sigue enroscándola en su propia conversación a la mujer. Y dice el versículo 5,
La serpiente le dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mujer escucha esto que nunca había escuchado. No solo que decía que Dios miente, sino que escucha que ella puede ser su propio Dios. Dice la serpiente, o el diablo le dice: seréis como Dios. Y ¿de dónde viene este deseo, este propósito, esta aspiración satánica? ¿De dónde viene? Bueno, eso ocurre desde el mismo cielo, porque Satanás fue creado antes de ser Satanás, diablo, serpiente antigua, engañador, adversario. Antes de tener todos estos nombres, era un ángel, era un querubín creado por Dios, un ángel protector, era un querubín protector, que tenía muchísima autoridad en el cielo sobre los ángeles. Y él tenía tanto poder y había alcanzado tantos privilegios que Dios mismo le había dado en el cielo, y él decidió un día y dijo: yo quiero ser como Dios, ya que tengo prácticamente tanto poder. Dice: yo quiero ser como Dios. ¿Y qué le pasó? La profecía dice qué le pasó. Allí el profeta Isaías nos cuenta de este suceso cuando el diablo tiene este mismo deseo. Antes de compartirlo con el ser humano, lo tiene en el cielo. Dice Isaías capítulo 14, versículos 13 al 15, es una profecía que habla proféticamente de lo que pasó en el cielo cuando este querubín protector es quitado de la presencia de Dios para ser Satanás, la serpiente antigua, el engañador, el adversario. Dice Isaías 14:13 en adelante. Dice: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este deseo, este propósito que le está transmitiendo Satanás a esta mujer que está frente a ese árbol, a esa decisión que debe tomar, él ese deseo lo tuvo en el cielo, y por esa causa Dios lo quitó del mismo cielo y lo sacó de la presencia de Dios. Y ese deseo es el mismo deseo que tenemos todos los seres humanos, de querer ser nuestro propio Dios, de querer ser el controlador, el que toma decisiones sin tener que rendirle cuentas a nadie, el que no tiene que dar cuenta de todos los fallos y los errores y los daños que hacemos. Por eso queremos dejar de lado a Dios, ignorar a Dios, como Satanás le propone a la mujer. Dice: no escuches la voz de Dios, escuchá mi voz. Dice: si vos comés de ese fruto, vas a ser como Dios. Y allí entonces este deseo de ser el controlador, de ser su propio supremo, lo tenemos todos. Todos nosotros tenemos este mismo deseo que nos vino desde allí, desde que Adán y Eva encontraron esta propuesta distinta a la de Dios, ser el propio dueño. Bueno, ¿qué más le dijo Satanás a la mujer? Le dijo: seréis como Dios. Bueno, lo que él le dice además es que ellos tendrían un conocimiento del bien y del mal. Ellos conocían solamente el bien, pero el diablo le dice: ahora van a adquirir un conocimiento sobre el bien y el mal. Y le tira esa otra, y entonces el diablo se retira de la escena. Ya no necesita estar más, porque ahora la mujer está frente a dos decisiones. Está frente al árbol que Dios le dijo: no comerás de él, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. El diablo dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como Dios. Serán abiertos vuestros ojos, y entonces tendréis conocimiento del bien
y del mal. Allí está Eva, sola frente al árbol. Ya Satanás ya hizo su trabajo, no necesita ni quedarse, porque ahora la mujer tendrá que decidir frente a estas dos opiniones que son opuestas y desencontradas. Y entonces, allí, ¿qué hace la mujer? ¿Qué te parece que hizo la mujer frente a esta proposición de ser como Dios, de conocer el bien y del mal, de ser el dueño de sí mismo? Bueno, allí está la mujer frente al árbol y tomando la decisión. ¿Qué debo hacer? Bueno, ella creyó en que lo que hacía estaba bien. Y dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y bueno, esta es la consecuencia del mundo en el que vivimos. Nosotros, creyendo ser los dueños del mundo, el mundo está en las condiciones en las que está porque nosotros, como administradores de toda esta tierra y de todo lo que Dios nos dio, y administradores de la moralidad y de todo lo que debemos hacer y que tenemos que controlar y cuidar. Y bueno, el mundo está así porque vos y yo nos creemos nuestro propio Dios y porque pensamos que nosotros tenemos el control de todas las cosas y que no tenemos que rendirle cuenta a nadie del gran daño que estamos haciendo en el mundo. Y allí tenemos esta escena. Bueno, lo que Satanás no le mostró a Eva fue la letra chica. Y la letra chica era tan terriblemente mortal como lo que Dios le había dicho a la mujer. ¿Cuál era la letra chica que la mujer y el hombre no supieron entender de parte de Dios? Satanás les dijo que serían igual a Dios, pero no se puede ser igual a Dios. Dice allí, encontramos un hecho cuando Salomón, el hombre más sabio del mundo, estaba por dedicar el templo más majestuoso dedicado a Dios, creado desde entonces, no hubo otro igual en toda su majestad y gloria. Cuando él dedicó el templo ese a Dios, que fue el primer templo, dice allí en 2 Crónicas, capítulo 6, versículo 14, esto dijo Salomón ese día. Dice, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. El diablo había intentado ser Dios y no pudo ser Dios, porque hay un solo Dios. Dios es único y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Lo fue en el pasado, lo es hoy y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Pero bueno, allí la letra chica dice, no se puede ser igual a Dios. ¿Qué más decía la letra chica? Allí cuando estos seres humanos fracasaron frente a esa decisión. ¿A quién le hago caso? Bueno, otra de la letra chica, Dios que le había dicho a la mujer. Dice Génesis 3, le había dicho, Dios le había dicho que si ellos comían ciertamente morirían. Bueno, ¿qué les pasó? Dice Génesis 3, 9 y 10. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que la letra chica decía? Bueno, allí la letra chica decía que la comunión con Dios, cuando uno desobedece, se corta. Sea creyente o sea un incrédulo, la comunión con Dios se corta cuando el ser humano desobedece las leyes de Dios. Y allí encontramos la comunión cortada. ¿Qué había dicho Dios? El día que desobedezcas vas a morir. Y bueno, aquí ocurre la primera muerte, la muerte espiritual, que es la primera vez que el hombre se separa de Dios.
y que el hombre se esconde de Dios. Y allí encontramos el corte de la comunión con Dios. Eso se conoce como muerte espiritual. Así que Dios le dijo, el día que desobedezca, el día que comas de él vas a morir. Y bueno, experimentó aquí la muerte espiritual. Es la separación de la comunión entre el hombre y Dios. Eso se llama muerte espiritual. Y no hay forma humana de volver a restablecer esa muerte espiritual. No existe forma humana. Así que el hombre pierde la comunión con Dios y ahora se halla en vergüenza, se halla desnudo, se halla mirando sus miserias por causa del pecado que ha cometido desobedeciendo a Dios. Allí Satanás le dice a la mujer, no solo que serían igual a Dios, cosa que no era cierto, le dice que iban a tener conocimiento del bien y del mal, cosa que no habían tenido hasta ese momento, hasta el momento de cometer el pecado, la desobediencia. Y lo que no les dijo Satanás es que sí, conocerían el bien y el mal, pero no le dijo que no tendrían control sobre el bien y el mal, como sí lo tiene Dios. Dios sabe lo que está bien y lo que está mal, y Dios no puede ser vencido por el mal, porque Dios puede controlar esa sabiduría, pero el hombre no la puede controlar. El hombre desea hacer bien, pero no puede controlar ese deseo. Siempre termina haciendo mal. Esta terrible situación miserable la escribió el apóstol Pablo en un libro, allí que se llama el libro o la carta que le envió a los romanos, y dice esta condición de no poder controlar su ser, que quiere hacer el bien y no puede. Él desearía hacer algo que agrade a Dios y termina haciendo lo que desagrada a Dios. Dice Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice allí, porque lo que hago, dice el apóstol Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El hombre tiene conocimiento del bien y del mal. Entonces él dice, bueno, entonces voy a hacer el bien, que es lo que está bien. Pero finalmente termina haciendo el mal, porque no puede controlar esa situación. Está entre dos situaciones, entre el bien y el mal. Y la pregunta es, ¿a quién le hago caso? Dice la Escritura que el hombre termina haciéndole caso al mal y se encuentra en esta terrible condición. Dice el apóstol Pablo, sigue diciendo en el versículo 19, Romanos capítulo 7, versículo 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Allí dice, el mal que no quiero, eso hago. Es decir, que él no quería hacer el mal, pero no tenía control sobre su ser. Y allí lo encontramos, terminando a hacer aquello que no desea. Como la mujer, si hubiera sabido todo el mal que causó la mujer y el hombre, los dos tuvieron la misma responsabilidad. Pero qué triste condición es saber que está el bien y que está el mal, y entre esas dos oposiciones una respuesta tengo que dar. ¿Qué hago? ¿Hago el bien o hago el mal? Quiero hacer el bien, pero no puedo, termino haciendo el mal. ¿Qué más decía la letra chica si la mujer y el hombre desobedecían a Dios y que Satanás no se los contó? Bueno, dice Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Allí algo que todos conocemos y que sufrimos, por lo menos los que somos padres, que cuando la mujer va a dar a luz, tiene primero el sufrimiento de todo el embarazo. Algunas mujeres lo pasan muy mal con ese tiempo de embarazo. Y luego viene el parto, que también es otra situación de dolor. Pero no termina ahí la cosa, porque los hijos luego nacen, ya se olvida el tema del sufrimiento, del nacimiento, del dolor del embarazo, y comienza el niño a transitar. Y cada golpe, cada caída, cada enfermedad que el niño tiene, cada situación terrible que va aconteciendo en la vida del niño es un dolor para los padres.
cuando el niño va creciendo, cuando es joven, cuando toma malas decisiones, cuando no quiere estudiar, no quiere trabajar, cuando lo echan del trabajo, cuando luego se pone de novio, se pelea con su novia, y allí los padres siempre están ahí tragando y asimilando todo ese dolor. Luego viene el casamiento y aparecen los divorcios, o aparece un niño allí de ese casamiento, un nieto, y ese nieto está enfermo, tiene alguna otra complejidad, y viene también el dolor para los padres. Los padres acompañan a sus hijos con dolor hasta el último día. Mientras uno es padre no hay edad para dejar de serlo. Siempre nuestros hijos están en nuestro corazón y siempre estamos pendientes de lo que les pasa. Y cuando ellos se duelen, nosotros como padres sufrimos ese dolor. Todo eso aconteció allí en el huerto, cuando el hombre tomó la decisión equivocada. ¿A quién le hago caso? ¿Hago el bien o hago el mal? Quiero hacer el bien, pero no puedo. Y esta es una terrible condición. ¿Qué otra cosa no le dijo el diablo a la mujer cuando desobedeciera? ¿Qué otra cosa iba a pasar? Bueno, el mundo sería afectado. Dice allí, en Génesis 3:17 nos habla de una tierra maldecida. Dice Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Qué terrible situación, qué tremenda situación esto que la tierra no produce. Cada vez menos es su producción. Cada vez hay que trabajar más esfuerzo, mayor sudor, mayor cansancio. Cuesta mucho traer el pan a la mesa, cuesta mucho sustentar una familia, mandar a los hijos a estudiar, tener una familia medianamente que pueda hacer, que tenga tener las comodidades, sus hijos en el colegio, estudiando, que puedan tener alimento, ropa, vehículos, cosas para poder tener algún otro bien. Cuesta muchísimo, y cada vez cuesta más, y cuesta mucho solventar todo eso que uno tiene. Y bueno, y la tierra cada vez está con menos producción, cada vez está más deteriorada. Y bueno, la tierra también sufrió las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Y hoy podríamos decir, ¿a quién le hago caso? Y qué bueno hubiera sido aquella vez cuando esa mujer en el huerto le hubiese dicho, no, pero mi creador es Dios, ¿a quién le voy a hacer caso? A vos no te conozco, no sé quién sos. Está bien lo que vos me decís, bueno, será tu opinión, pero yo tengo que considerar la opinión de Dios. Eso tendría que haber dicho el hombre y la mujer allí en el huerto. Hoy vivimos terriblemente mal por muchas situaciones. La Biblia dice que los días son malos y cada día es peor, un día es peor al otro. Y así vivimos por consecuencia de haber tomado una mala decisión. Bueno, finalmente viene lo que Dios le dijo. Dijimos que primeramente experimentó la muerte espiritual. El hombre aparece en el hombre el corte de la comunión entre Dios y él. Y eso se llama la muerte espiritual. Pero luego vendría otro tipo de muerte. El hombre termina su caminar, su peregrinar en el mundo, y bueno, allí aparece la segunda muerte. La muerte de este cuerpo, este estuche, este vehículo que lo transportó durante tantos años, ahora tendrá que dejarlo. Y eso se llama la muerte física. Es lo que Dios le había dicho. Dice allí en Génesis 3:19, Dios le dice al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Allí el hombre experimenta la muerte física. Primero experimentó la muerte espiritual, el corte de la comunión con Dios. Ahora experimenta la separación entre su ser y su cuerpo.
y eso se llama la muerte física. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con el resto del hombre? Que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿A dónde va ese alma? ¿A dónde va ese ser viviente que ha dejado su cuerpo en un ataúd? ¿A dónde va? Bueno, dice Eclesiastés, otra vez el gran predicador y sabio Salomón diciendo, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Allí, una vez que el hombre deja su cuerpo, se separa del cuerpo físico, dice que su ser viviente va allí, su alma va a encontrarse con Dios, porque es Dios quien le dio esa vida. Por lo tanto, esa vida tiene que volver a quien la originó, que es Dios. ¿Y para qué vuelve a Dios? Porque allí, con Dios, terminará la rendición de cuenta para experimentar la otra muerte, la muerte eterna. Pero primero va a Dios porque allí pasará por un juicio, donde se evaluará su caminar en la tierra, las decisiones que tomó, las malas decisiones, entre las dos opiniones que siempre tuvo que definir, esas malas decisiones tienen consecuencias. Dice allí Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y allí viene el final de este camino, este peregrinar de este ser que tomó una mala decisión de haber desobedecido a Dios. Y entonces comenzó primero una muerte espiritual, luego una muerte física, y ahora experimenta, luego de esa muerte física, una muerte eterna. Va a un lugar de eterna condenación. Y ahí sí, ¿por qué digo muerte, la otra muerte? Porque es una eterna separación de la presencia de Dios. Nunca más tendrá contacto con Dios. Quedará separado eternamente luego de ese juicio. Así que es un terrible trauma que frente a dos decisiones tomemos la decisión adecuada. Debemos saber qué decisión tomar. ¿A quién le hago caso? ¿A Dios o al diablo? Hoy en día seguimos frente a estas dos situaciones y tenemos estas dos influencias. La influencia de Dios que nos dice qué hacer y está a través de su palabra, y la influencia del diablo que dice esa palabra es mentira, Dios miente, y el diablo diciendo seréis como Dios. Y allí estamos, y ese será nuestro destino final. Ese será nuestro peregrinar en este mundo si seguimos de esta manera. Pero ¿cómo cambiar? ¿Cómo cambiaría el hombre esta situación catastrófica? ¿Podría el hombre recuperar nuevamente esa vida espiritual que tenía con Dios? ¿Podría recuperar esa relación personal con Dios? Y finalmente ir a Dios para entrar en una eterna comunión con Él en el cielo. ¿Podría cambiarse esa situación? El hombre no puede cambiarla, es imposible. Pero Dios, antes de que el hombre dejara el huerto, allí en el Edén, cuando cometió ese terrible pecado de desobedecer a Dios para hacerle caso a este ser maligno que se llama Diablo y Satanás, que hoy está influenciando al mundo entero, como decía Jesús, como lo decía la palabra. Bueno, Dios, antes de que salieran del huerto, Dios le dio la solución. El hombre, ¿qué fue lo que hizo cuando se sintió desnudo, avergonzado por haber ofendido a Dios y viéndose en la condición miserable? Dice que trató de cubrirse por sus propios medios y que cosió hojas de higuera y se hizo delantales. Pero la vergüenza siguió estando a flor de piel. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo al hombre, no, ese no es el camino. Vos cometiste pecado, ese pecado hay que pagarlo. No se puede ocultar debajo de una manufactura humana. Hay que pagar el pecado que uno comete. Por lo tanto, tienen que pagar, alguien tiene que pagar. Y Dios apareció con pieles de animales. Dios sacrificó animales para vestir la vergüenza de la desnudez
de Adán y Eva, dice que los cubrió. Animales inocentes, o por lo menos un animal inocente, murió en lugar de ellos y derramó su sangre para pagar el precio de esa terrible decisión que habían hecho allí en el huerto de Edén. Dice Génesis 3:21, antes de que salieran del huerto, y habiéndose vestido ellos con manufactura humana, con hojas de higuera, Dios aparece con una vestimenta nueva. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Allí aparece una víctima inocente. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Le estaba mostrando al hombre, nos muestra a nosotros, te muestra a vos y me muestra a mí, que para revertir toda esa situación, alguien tiene que pagar el precio. O yo o alguien ocupando mi lugar. Una víctima inocente tiene que morir por consecuencia de mis malas decisiones y de mi desobediencia al Dios Creador. Y Dios hizo posible eso. Hoy aparece, imagínate que hoy viniera Dios para decirte esto tiene solución. Y aparece allí con un sacrificio. El sacrificio de su Hijo, de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Su nombre es Jesús, quien Él se ofreció para pagar ese precio. Se ofreció para ser la víctima inocente y morir en sacrificio para que vos en este día puedas alcanzar la salvación de tu alma. Si arrepentido, reconociendo que has tomado malas decisiones y que esas malas decisiones te tienen en una comunión cortada con Dios, esperando la muerte física y también la muerte allí eterna cuando pases por el juicio después de dejar el cuerpo en la tierra. Dios dice, hay solución. Antes de que mueras, antes de que termines con la separación de tu alma con el cuerpo, antes de eso, dice, mi Hijo murió en sacrificio. Y si tú vas a mi Hijo, Él te va a perdonar. Porque Él murió para ser Salvador, para ser tu Salvador, para ser tu Señor. ¿Qué debo hacer para solucionar esta terrible condición donde van todos los seres humanos si no toman esta decisión que Dios mostró en el huerto de tener una víctima inocente que murió por mí? Entonces, Jesús murió por ti, pagó el precio que tú no puedes pagar. Él murió en sacrificio, en una cruz, para que tú puedas alcanzar el perdón de Dios, para que la comunión cortada que tú tienes con Dios por causa de tus pecados pueda ser sellada nuevamente y tener vida espiritual. Por lo tanto, si quieres tener vida espiritual, debes aceptar este sacrificio. Dios se lo trajo al hombre, Dios le trajo las pieles al hombre, Dios trajo a su Hijo, lo trajo al mundo y lo pone aquí, para que vos puedas en esta hora aceptar ese sacrificio, pedir primeramente perdón, arrepentirte de tus pecados, reconocer que has ofendido a Dios y que has tomado decisiones terribles, tal vez decisiones que han sido tremendas y que han afectado tu vida. Pero Dios te da una solución. Dios envió a su Hijo a morir como víctima inocente, sin tener razón para morir así. Pero tú le diste esa razón, porque tus pecados hicieron que Él muriera. Pero Él en esta hora, Él quiere perdonarte. ¿Estarías dispuesto a arrepentirte de tus pecados y decirle a Jesús que te perdone con tus palabras? Con tu misma boca decirle, Jesús, me arrepiento de mis pecados. ¿Estarías en condiciones? ¿Estarías en condiciones de decirle, Jesús, perdóname porque he ofendido a Dios? Y decirle, Jesús, sálvame. Sé que moriste por mí como víctima inocente en una cruz, en una cruenta cruz, moriste por mí y derramaste tu sangre. ¿Estarías en condiciones de decirle, Jesús, perdóname? ¿Estarías en condiciones de abrirle la puerta de tu vida, de tu corazón y decirle, Jesús, quiero que seas no solo mi Salvador, quiero que seas mi Señor y que entres en mi vida y te quedes conmigo para siempre? Si haces eso, ¿qué ocurrirá? La vida espiritual volverás a nacer y serás una nueva criatura, porque habrás sellado a través de esta ida por fe a Cristo Jesús, habrás sellado esa
vida espiritual y será para siempre, porque Cristo pagó ese precio. Y entonces cuando mueras, no irás a un juicio, porque Cristo pagó, y entonces serás recibido en el cielo por el mismo Padre que hoy envió a Jesús a morir por ti. ¿Qué harás? Recibe a Jesús en tu corazón, acéptalo como tu Señor, confiésale tus pecados, acéptalo por fe en tu vida, ve a Él tiene la solución para ti. Si no vas a Jesús, ¿qué te espera? Ya tienes la muerte espiritual, estás esperando la muerte física. Después irás a un juicio y entonces entrarás en la muerte eterna, que es la separación eterna de la presencia de Dios. Antes de que sea tarde, está la víctima inocente allí, que murió en la cruz del Calvario por ti. Ve a Jesús. Ahora sí, frente a lo que acabas de escuchar, que es una voz del cielo, que es la palabra de Dios la que te ha hablado. Entonces, frente a esa voz, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir escuchando al diablo que te dice eso es mentira? ¿O vas a escuchar la voz de Dios que te dice que en mi Hijo, en Cristo Jesús, hay salvación y perdón de pecados y la salvación eterna de tu alma? ¿Qué decisión vas a tomar? Bueno, te dejo ahora, como hizo Satanás que se retiró, yo también me retiro, porque ahora es tu tiempo, ahora es el tiempo de tomar esa decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? Y esa decisión será tu responsabilidad, y eso traerá consecuencias, para bien o para mal. Toma la sabia decisión, ve a Cristo, recíbelo como Señor y Salvador, arrepintiéndote, sí, arrepintiéndote de tus pecados, confesándoselos a Jesús y recibiéndolo en tu vida como tu Señor y Salvador. Y entonces allí habrás tomado una buena decisión, la decisión que Dios quiere que tomes. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.